trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que hablan de vivir impiamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Amén. Todo asiento, mi hermano. Aquí, este pasaje, podemos ver cómo se nos advierte en los últimos tiempos que como siempre ha habido falsos profetas desde la antigüedad, y los podemos ver ahora que predican, que están entre nosotros hablando palabras vanas que nos engañan, porque nadie está, o sea, el único que está a salvo de ser engañado es el que está recto en el camino de Dios, el que está todos los días orando, pidiendo discernimiento, que está leyendo, el único que se va a salvar de estas palabras falsas. Y como van a haber como hay falsos profetas, también habrá falsos maestros, que por ejemplo estaría el anticristo, que él sería una persona que dirigirá naciones con palabras falsas que estarán llenas de dulzura y cosas que la gente querrá oír, pero será todo una mentira. Y a esto habla de falsos maestros que van a cambiar lo que es el cristianismo, lo que es alabar a Dios, y vendrán a poner una doctrina blasfema, van a poner reglas que muchas personas creerán que es bueno, porque estas personas vendrán con cara vendrán como ovejas y serán lobos rapaces, y nosotros tenemos que estar preparados, y por eso es que es un problema, por eso es que se nos está advirtiendo, porque si nosotros no estamos orando, no estamos leyendo, porque siempre nosotros decimos que hay que leer, y para algunas personas puede ser tedioso, pero es que es importante informarse, porque ahí es cuando la gente cae en el engaño, cuando están desinformados, cuando no buscan a Dios. Y no solo informarse, porque también uno puede leer mucho, y muchas letras mata si no es con el Espíritu Santo. Entonces uno tiene que orar a Dios y pedir discernimiento, que uno pueda oír y decir, no, Él no es de Dios, Él no tiene el Espíritu Santo. Nosotros, por eso es muy importante el discernimiento. Y aquí hay personas que sé que lo han dicho que lo tienen, y es un don bonito, todo lo podemos tener si lo pedimos. Y para eso hay que santificarse, porque es muy importante, sobre todo en estos últimos tiempos, que en estos últimos tiempos todos podemos ser engañados. Amén. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente. Encubiertamente quiere decir, como decía, fingen, o sea, cuidadosamente para así hacer caer en el engaño a nosotros mismos, porque con esa intención vienen a atrapar a aquellos que quizás están afuera e irse en contra de nosotros, y también buscan engañarnos a nosotros. Introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que nos rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Entonces, esto será pisoteado. Y hay que
¿quién de los que están afuera, de los que no han oído la palabra de Dios, imagínense escuchando, viendo cómo va a ser pisoteado los caminos de la verdad? ¿Cómo van a acercarse? Van a pensar que esto es un chiste. Entonces va a llegar en un punto donde serán todos perseguidos, y ahora mismo quizás no estamos en ese extremo, pero en otros lugares ya las familias, si les pillan una Biblia en casa, la arrestan, algunos la matan. Entonces uno quizás ve aquí paz, pero no es paz en todo el mundo. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Jesús advierte en la Biblia sobre cómo seremos perseguidos, pero también dice que bienaventurados seremos, porque no todos van a soportar ser perseguidos, pensar en que los pueden matar por simplemente creer en Dios. Muchos serán uno más del mundo, fingirá que no cree en Dios, que quizás son uno más que de esas personas, que lo negarán. Sobre las tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Aquí nos muestra que por más mal que hagan esas personas, por más mal que tengan en contra de nosotros, y lo van a lograr, porque van a lograr matar a muchos hijos de Dios, a muchos de nosotros, pero aún así su perdición está pendiente. ¿Amén? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, que aquí habla de los ángeles que pecaron en el mundo antiguo, que el mundo antiguo se refiere al mundo antes del diluvio. Amén. Que son ángeles que tomaron por mujer a las mujeres a los hijos del hombre. Entonces, imagínense si Dios no tuvo misericordia con sus propios ángeles que pecaron, menos va a tener misericordia con aquellos impíos que sigan en contra de nosotros. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciendo a ceniza, y poniéndola de ejemplo a los que hagan de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Imagínense que Lot era un hombre más que vivía en Sodoma y Gomorra, pero él era recto, era justo según muestra la Biblia. Y imagínense lo complicado que debe ser recto viviendo en un lugar donde hay tanta maldad, donde usted mira a una esquina y está viendo cosas que a Dios no le gustaría. Y aquí dice que él en su interior, su corazón se entristecía. Y esto es lo que veía Dios, y por eso dice más abajo, dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Este hombre sufría mucho al ver la maldad que había en estas ciudades, pero por más maldad que hubo, por más que la gente hizo lo que quiso, Dios hizo justicia, y esta gente está como dice, están en el infierno, en prisiones de oscuridad. O sea, están esperando, están siendo reservados para el día del juicio. Entonces, será el día en el que todos seremos juzgados. ¿Amén? Amén. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío, atrevido y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Ahora habla de esta misma persona cuando maldicen, como si maldicen lo que ellos apenas no saben, que no razonan, porque más abajo dice que ni los ángeles, que siendo potestades superiores a nosotros mismos, se atreven a maldecir, se atreven a profanar. Porque aquí tenemos un ejemplo de cuando el ángel Miguel y el diablo estaban peleando
podemos actuar como el mundo. Si bien no podemos despreciarlo, pero nosotros somos hijos de Dios, no podemos actuar como ellos actúan. Tenemos que marcar la diferencia, ¿ven? Porque si somos así, como dice antes, Dios sabe reservar la maldad para los injustos y librar a los justos. Y aquí tenemos el ejemplo de Noé, nos dan este ejemplo, y en Judas también es lo mismo. Amén. Porque por más que sea difícil, porque quizás puede abrumar a alguien que quizás está pensando en entrar en los caminos de Dios, puede abrumarlo y pensar que algún día puede ser perseguido. Pero Jesús dijo que serían bienaventurados, y también dijo que pensaran en que si a ellos los persiguen, que a él lo persiguieron primero, que a él lo odiaron, que incluso también lo crucificaron. Amén. Y que también guardaría, como dice arriba, que su castigo está pendiente, que la perdición de ellos no es olvidada, que si ni los ángeles, que más en el Antiguo Testamento se llaman hijos de Dios, les perdonó a hombres que van en contra de sus servidores, que somos nosotros, serán perdonados. Amén. Amén. Más abajo, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ella delante del Señor. Pero esto hablando más de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Esto es lo que le decía, que estos hombres, los impíos, maldicen sin saber de lo que hablan, y aquí los nombra como animales irracionales, recibiendo el galardón de su justicia, ya que tienen por delicia el gozar de deleite cada día. Estos son inmundicia y mancha, quienes aún, mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Aquí dice que están en medio de nosotros, y aún así se gozan del pecado, de lo que ellos hacen día a día. Y quizás usted dice que hay que amar al pecador, y es así. No tenemos que tenerle desprecio, porque hasta el día de hoy nosotros tenemos que predicarle hasta que nosotros no estemos en esta tierra. Porque la venganza es de Dios. Nosotros ahora nos encargamos de predicarle, de mostrar amor a ellos, y es Dios el que se va a encargar de la injusticia que ellos cometen, porque como dice el día del juicio se va a ver el destino de ellos. Entonces nosotros no somos ningún juez para decir tú te vas al infierno a alguien que está en la calle, cuando nosotros se nos fue mandado predicar, porque ellos no tienen su destino asegurado mientras estén vivos, porque ellos todavía puede ser su último día y aún tienen la oportunidad de arrepentirse de corazón. Amén. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Bueno, aquí también hemos estado hablando de estos maestros que son los más falsos maestros, ¿ven? Y estos hombres su destino sí está escrito, porque estos también estaban destinados a engañar a la gente desde el principio, desde antes, porque es los propósitos de Dios, el propósito del fin, son una de las cosas que van a pasar en el fin, y ahí es donde se prueba a sus hijos, a nuestra fe en Dios, nuestra confianza, porque debe ser muy fácil cuando nadie nos está amenazando, cuando podemos salir a la calle a predicar y ni siquiera lo hacemos, cuando podemos leer, tener una Biblia y nadie nos amenaza porque tenemos una Biblia en la casa y aún así no lo hacemos, cuando podemos hablar con los demás de Dios y nadie nos tira un mal comentario, nadie nos amenaza, aún así no lo hacemos. Entonces nosotros vemos las cosas muy livianamente y por eso es que nos tranquilizamos, como que se nos olvida que en algún momento no tendremos este privilegio de quizás algunos se vayan de esta tierra sin ver esto, sin ver estos problemas, sin ver estos conflictos, y ojalá nadie
pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Este hombre se le fue mandado maldecir en el Antiguo Testamento, se le fue mandado maldecir por Balac a ciudades, si no me equivoco, y que si lo hacían iba a ser premiado, y Dios le dijo que no lo hiciera, pero que si él quería podía ir, y Balaam prefirió la recompensa que este hombre le estaba ofreciendo, y tras eso un ángel se le apareció enfrente con su asna cuando estaban yendo, y él no entendía qué estaba pasando, golpeaba su asna porque el asna al ver al ángel paraba, actuaba extraño. Entonces Balaam golpeaba el asna y Dios abrió los ojos de este hombre y pudo ver lo que estaba enfrente de él. Entonces ahí se le fue reprendido porque prefirió los tesoros, el premio de la maldad, como dice aquí. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque Él es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de tal contaminación del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Permiso. Ayuda a su Hijo, Señor. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Aquí sabemos, o al menos ahora no puede saber, que pecar con conocimiento es doble pecado. Por eso es mejor una persona, o más cómodo, no haber conocido este camino, no haber escuchado de Dios y seguir pecando, porque pecar, por eso es que se le manda a hablar a los impíos y a la gente que no conoce para que salgan de ese camino. Pero ellos realmente no, si no conocen de Dios, no tendrían esta tremenda condenación, porque están pecando sin conocimiento. Por eso es mejor, aquí dice que mejor lo hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia, porque después de eso estarían pecando con conocimiento. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerta lavada a revolcarse en el cielo. Esta palabra sí es usa palabras muy crudas, porque estamos hablando de los falsos maestros, de los que ya no tienen destino en el cielo, porque estos, como dije, fueron destinados a engañarnos, amén. Pero así es como, aunque suene muy duro, así de despreciable es, porque es una condena gigante si viene a engañar a alguien que está en los caminos de Dios, porque me imagino que más de alguno que estuvo años sirviéndole a Él se irá en pos de esta gente, porque algunos escucharán cosas que siempre habrán querido oír, y eso es lo que van a preferir la gente. Palabras lindas, que están llenas de quizás consuelo, pero no es la verdad. Y a veces aunque nos duela, aunque no nos guste, nosotros tenemos que tomarlo y en el corazón pensar, amén. Aunque pueda sonar crudo aquí los términos, las palabras que usa, así es, amén. Dios está bendiciendo esta palabra en mi vida, en su vida, que usted la pueda acatar, que se encuentre en 2 de Pedro capítulo 2, para que usted igual pueda buscarla en su casa si es que quizás ha estado confundido. También se encuentra en el libro de Judas, que
ahí se encuentra esta palabra un poco más clara. Hasta aquí ha llegado mi oportunidad. Le doy gracias a Dios porque Él ha tocado el corazón de mi pastor para yo estar aquí, para yo tener esta oportunidad de hablar de su palabra. Amén. Espero que usted la haya podido recibir en su corazón, que no se lo olvide, que la tenga acá y que en su casa igual pueda usted volver a leer, que la medite, porque es importante. Amén. Porque aquí Pedro no se reservó en ninguna palabra más suave, porque supongo que habrá sido una situación de gravedad. Amén. Porque es la verdad. Le entrego esta oportunidad. Solo digo gracias, mi Señor.